Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Aunque de niños, lo normal es que pasemos jugando, haciendo tareas escolares o compartiendo tiempo con nuestros amigos. En el video de ahora voy a mostrarte la historia de 10 niños que se convirtieron en millonarios gracias a su ingenio en internet. Desde un niño que gana miles de dólares al año compartiendo videos en YouTube, hasta un chico que invirtió sus ahorros en criptomonedas y se convirtió en millonario invirtiendo solo $1000. Así que estoy seguro que este video te encantará. Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Podrías decirme a qué película pertenecen las escenas que estás viendo? Como pista, te diré que fue estrenada en el año 1994. Voy a dejarte 4 opciones en la pantalla, elige una de ellas y escríbele en los comentarios en este momento. Al final del video, yo voy a decirte de qué película se trata, ¿te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? ¿Ya has escuchado hablar de la red social My Yearbook? En caso de que no lo sepas, My Yearbook tuvo mucho éxito en los Estados Unidos en la década pasada. Actualmente cambió su nombre y es conocida como Meet Me. Ya no es My Yearbook. Tengo hambre. Estoy trabajando, Benny. Prepárate los tacos tú solo, ¿de acuerdo? Aunque Meet Me o My Yearbook no sea tan popular como Facebook o Instagram, ¿sabías que actualmente esta red social tiene un valor cercano a los $100 millones? Bastante dinero, ¿verdad? Lo más increíble es que todo esto surgió en la cabeza de una niñita en el año 2005, ¿sabes? Su nombre es Catherine Cook y para aquella época tenía solamente 14 años de edad. Catherine se unió con sus hermanos Joe y Dave para echar a andar su proyecto y lograron algo impensable en poco tiempo. Solo 6 años después de que estos chicos comenzaran con My Yearbook, su proyecto no solo se había vuelto muy popular, sino que ya generaba millones de dólares en ingresos netos cada año. Actualmente, 13 años después de que Catherine y sus hermanos se unieran para darle vida a esa red social, se especula que cada uno tiene una fortuna valorada en $30 millones. Nada mal, ¿no te parece? Parece que los 14 años es la edad de las buenas ideas. Si no me crees, te presento a este chico llamado Adam Hildreth. Cuando Adam tenía solo 14 años de edad, se convirtió en el fundador de Dobit Limited, una red social para jóvenes que se convirtió en el sitio web de adolescentes más visitado en todo el Reino Unido en el año 2004. Las ganancias del sitio web fueron tan altas en aquel año que Adam ingresó al top 20 de los niños que más dinero habían generado en toda la nación. Lo que me parece más interesante es lo que vino después en la vida de este chico. Lo normal es que un niño con tanto dinero en su cuenta de banco se dedique a disfrutar de las ganancias los siguientes meses o años, ¿no crees? Pues Adam estaba tan lleno de ideas buenas que decidió comenzar con un nuevo proyecto, en lugar de sentarse y disfrutar de la fama. Esta vez, su proyecto era totalmente diferente al anterior. Decidió llamarlo Crisp Thinking. En caso de que te lo preguntes, Crisp Thinking es un software que básicamente se encarga de ayudar a niños de todo el mundo a estar protegidos contra abusadores o depredadores mientras navegan por internet. Ahora Adam ya tiene 33 años y una fortuna valorada en $40 millones. Uno de los casos más interesantes de niños emprendedores en internet es el de Christian Owens. Cuando sus padres le regalaron su primera computadora Mac de la empresa Apple, jamás se imaginaron el imperio que Christian construiría en los próximos años. Lo primero que hizo este chico fue aprender a diseñar páginas web. Esos conocimientos le sirvieron 4 años después. Cuando tenía solo 14 años de edad, le dio vida a un sitio web llamado Mac Bundle Box, donde vendía paquetes de aplicaciones para Mac con descuentos. Aunque ese sitio web ya no está disponible, hizo que Christian ganara su primer $1 millón siendo solo un adolescente. Y le enseñó mucho sobre los negocios en internet, por supuesto. El dinero que ganó lo utilizó para comenzar su segunda empresa en internet, a la que llamó Brancher. Se calcula que con ella ganó otro $1 millón más. A la edad de 16 años ya había ingresado $2 millones. Actualmente, Christian, de 23 años de edad, es el dueño de otro sitio web llamado Paddle, en donde ayuda a compañías de software a probar, vender y comercializar sus productos. Bastante cool, ¿verdad? Michael Seyman es considerado un prodigio de internet. No solo es el dueño de una gran fortuna, sino de una historia bastante inspiradora. Cuando era solo un niño de 13 años de edad, Michael comenzó a aprender programación, viendo tutoriales en YouTube. Ese conocimiento fue suficiente para que desarrollara en pocos meses un juego de palabras para teléfonos inteligentes llamado 4Snaps. Su juego era tan divertido que en pocos días la aplicación se convirtió en una de las 20 aplicaciones más descargadas de la Apple Store. Como ya te imaginas, esto no solo hizo que ganara miles de dólares en cuestión de días y se convirtiera en un niño más rico que el promedio, sino que grandes compañías comenzaron a fijarse en sus talentos, a pesar de ser solo un adolescente. Como te mencioné al principio, sus habilidades lo han catalogado como todo un prodigio en el mundo de las aplicaciones para móviles y el internet. No es por nada que a los 16 años ya fuera un pasante en Facebook. Es más, cuando cumplió los 18, Mark Zuckerberg le dio un puesto importante dentro de la compañía. Solo 3 años más tarde, Google decidió contratarlo y es donde trabaja actualmente. Púdrete. Google no contrata gatos amargados, Benny. Y pensar que todo esto inició viendo tutoriales en YouTube. Bastante impresionante, ¿no te parece?
¿Ya has escuchado hablar de los bitcoins? Probablemente sí. En caso de que no lo sepas, algunas personas ganaron mucho dinero cuando el valor de esta moneda virtual aumentó. Otros también han perdido mucho dinero, por supuesto. Pero esta vez hablaremos de un chico que ganó miles de dólares gracias a los bitcoins y que hasta invirtió sus ganancias en una empresa propia. Su nombre es Eric Friedman, un niño alemán que invirtió los $1000 que su abuelita le regaló en el 2012 en bitcoins. Aquel año, los bitcoins valían mucho menos de lo que valen en la actualidad. Cuando Eric vendió sus bitcoins en 2015, ya no valían $1000, sino $100,000. Por lo que no solo multiplicó sus ganancias con creces, sino que usó parte de ese dinero para fundar un sitio web llamado Botango. Actualmente, Eric sigue en ese mundo de las criptomonedas y se estima que su fortuna ronda los $2 millones. Y eso que solo tiene 19 años de edad. Al parecer, este chico también ha incursionado en la investigación espacial, el desarrollo de extremidades robóticas, incluso se propone cambiar los métodos de enseñanza y tiene una cuenta de Instagram donde presume su dinero. En 2011, cuando ese niño de solo 6 años de edad llamado Evan comenzó a publicar sus videos en YouTube con la ayuda de su papá, no tenía ni idea de lo lejos que llegarían juntos. Aunque todo empezó como un pasatiempo, publicando casualmente videos sobre Angry Birds y figuras de plastilina, a los pocos meses su canal comenzó a crecer a un ritmo de locura. Sus videos alcanzaban millones de vistas en pocas semanas, por lo que su padre se dio cuenta del potencial que tenía su hijo. Actualmente, Evan no tiene solo uno, sino 3 canales. En el principal, que es EvanTube HD, tiene casi 6 millones de suscriptores y sus videos son vistos unas 60 millones de veces cada mes. Bastante impresionante, ¿verdad? Maldita basura. No vas a cambiar tu nombre a BennyTube HD. Eres solo Benny o señor Patrañas. Evan cumplirá 13 años de edad a finales de este año. Y aunque no hay cifras oficiales, algunos portales en internet aseguran que este chico ha generado cerca de $11 millones por sus videos, patrocinios y otros ingresos extra desde que inició con su canal. Siendo un niño en edad escolar, ya tiene un imperio con mucho futuro en sus manos. Jordan Casey es un niño irlandés que cuando tenía solo 12 años de edad desarrolló un videojuego que logró millones de descargas en la Apple Store. Jordan había comenzado aprendiendo programación cuando era solo un niño de 9 años en una computadora que le había regalado su abuelita. A partir de ese momento se pasaba todos sus ratos libres aprendiendo todo lo que podía sobre videojuegos y desarrollo de aplicaciones. Cuando el juego que desarrolló alcanzó aquel éxito rotundo, decidió fundar su propia compañía de videojuegos llamada Casey Games. Desde entonces no solo desarrolló otros 5 videojuegos exitosos más con la ayuda de un equipo, sino que a la edad de 16 años ya era el CEO de 3 compañías relacionadas con el mundo de la tecnología. Esto se traduce en miles de dólares cada mes para él y sus padres, como ya te imaginas. Seguramente su abuelita debe estar satisfecha con el regalo que le hizo a su nieto cuando apenas era un niño de 9 años. Este niño quizás es uno de los empresarios más jóvenes que vas a conocer en tu vida. Su nombre es Henry Patterson. ¿Sabías que Henry inició en el mundo de las ventas cuando tenía solo 7 años de edad? Aunque podría sonarte gracioso, a esa edad comenzó vendiendo bolsas de estiércol para bono, a €1 la unidad aproximadamente. Cuando vio las ganancias que el negocio le estaba dando, decidió invertir su dinero en una idea que apestaba menos, supongo: vender artículos de segunda mano a través de eBay. De nuevo, el niño estaba generando miles de dólares cada mes, con su ingenio y con internet. Al ver todo esto, su padre decidió ayudarlo con su tercera empresa, un negocio de venta de caramelos para niños que se llama No Antes del Té. Ambos crearon el logo, el plan de negocios y la estrategia de marketing de su empresa. A los 9 años de edad ya había arrancado de cero con 3 negocios, uno de esos en internet, y había triunfado con ellos. Ahora que ya tiene 14, no solo tiene mucho dinero, sino que es dueño de su propia empresa, ha publicado su propio libro y planea dirigir una película próximamente. Está cool, ¿cierto? Cameron Johnson comenzó a emprender cuando tenía solo 9 años de edad. Sus proyectos tuvieron tanto éxito que antes de graduarse de su colegio ya era conocido como uno de los jóvenes emprendedores más exitosos del mundo. Su primer negocio lo comenzó desde su casa con apenas un capital de $50 y con la computadora que le regalaron sus papás en Navidad. Lo que hacía era diseñar y vender tarjetas de felicitación para aquel tiempo. Con las ganancias que obtuvo de ese primer negocio, fundó uno nuevo, que consistía en vender peluches por internet. Solo en su primer año, Cameron ganó $50,000, pero la historia no creas se acaba ahí. Con esas ganancias creó otras 2 empresas más, ambas relacionadas con publicidad en internet. Fue así que cuando tenía solo 15 años de edad, Cameron ya estaba recibiendo cheques por $300,000 cada mes, convirtiéndolo así en un millonario mientras todavía era un chico. Actualmente, Cameron escribe libros, viaja por todo el mundo dando charlas y asesora a emprendedores en distintos países.
Este chico, de nombre Farhad Asibwala, comenzó su vida como emprendedor a los 13 años de edad, con tan solo $10 que le regalaron sus padres. Lo que hizo con ese dinero fue comprar un dominio web para crear una página en internet, donde compartía artículos sobre aviación y aeromodelismo. Meses después, vendió su sitio web a $1,200. Sus nuevos conocimientos sobre el mundo de internet lo llevaron a fundar Rockstack Media, solo 3 años después, cuando tenía 16 años nada más. En la actualidad, Rockstack Media ya es una agencia de marketing que tiene cerca de 20 empleados en distintas partes del mundo y que genera millones de dólares cada mes. Farhad, que ya tiene 24 años de edad, ha aparecido en numerosos artículos, libros y entrevistas debido a su éxito. También ha impartido más de 100 charlas y conferencias sobre emprendimiento y desarrollo web y está dentro del top de mejores empresarios que tienen menos de 25 años de edad. Y todo esto comenzó con los $10 que le regalaron sus padres hace 11 años. Increíble, ¿no crees? Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya encantado. La respuesta del acertijo es la opción B. La película es Ricky Riccón y fue estrenada en el año 1994. Cuenta la historia del chico más rico del mundo y de cómo es su día a día lleno de tantos lujos. ¿Acertaste con la respuesta? Espero que sí. Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.